Bien, amigos, continuamos con el día y tal como habíamos prometido, recibimos a Iván Gatón, Iván Ernesto Gatón, experto en relaciones internacionales. Muy buenos días, Iván. Muy buenos días, don Uchi. Bueno, me gustaría que nos ubiques respecto de lo que significa Ucrania para Rusia y para los Estados Unidos. Bueno, Ucrania es un país fundamental para el esencialismo histórico ruso. Por eso es que gente como Henry Kissinger siempre han hecho énfasis, al igual que George Kennan, que es el gran ideólogo de la doctrina de la Guerra Fría, es decir, esa famosa doctrina Truman o doctrina de la contención, de que no se puede comprender a Rusia sin Ucrania, porque Rusia nace, el primer Rus es el Rus de Kiev, e incluso esos héroes que son legendarios para el imaginario ruso, como sería Alexander Nevsky, por ejemplo, que venció a los caballeros teutones alemanes, era ucraniano o de la zona de Ucrania, y si buscamos, por ejemplo, quién es el fundador de Moscú, es Yuri Goldoruki. La vinculación de Ucrania con Rusia histórica es el elemento que más se criticó al momento de querer hacer la expansión de la OTAN, porque hay una realidad y es que tanto China como Rusia y Estados Unidos son tres países que tienen un nacionalismo, digamos, más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y en el caso de Rusia, cuando Putin planta cara y dice ya la expansión de la OTAN no puede llegar hasta Ucrania, era algo que incluso se les había advertido a las distintas administraciones, desde los Bush hasta la administración Obama, de que esto iba a herir el orgullo ruso. Hemos visto que uno de los argumentos que ha usado Rusia para esta acción de guerra es que el gobierno ucraniano de Zelensky le hace alusiones a que es nazista. Y muchos se han preguntado, pero ¿de dónde sale esa acusación cuando Zelensky es descendiente de judíos, las víctimas de Hitler? ¿Qué hay detrás de eso? Pero la realidad es que hay elementos nazis. De hecho, parte de la comunidad judía, a pesar de que Zelensky sea de ascendencia judía, mostró preocupación. Lo vimos en Maidán, por ejemplo, cuando ocurrieron los hechos que sacaron al gobierno de Yanukovych, y la verdad es que habían elementos de la ultraderecha que estaban persiguiendo a los que son rusófilos, y de hecho más del, digamos, el 70% de la población de Ucrania habla ruso. Por ejemplo, el propio presidente Zelensky aprendió a hablar ucraniano en estos días. Él es más fluido en ruso. Sí, porque el este de Ucrania es más, digamos, rusófono y rusófilo. El oeste, que está más hacia la frontera de Polonia, es más, digamos, esencialmente ucraniano, que es un idioma que tiene una mezcla del alemán y de elementos que vienen de cuando existía el imperio austrohúngaro. Pero en el caso de Zelensky también hay que tomar en consideración que no es un político profesional. Zelensky era un comediante. ¿Un comediante? Sí, era un humorista que ante la falta de que la élite política ucraniana, es decir, Timoshenko y Yanukovych, se pusieran de acuerdo, este comediante que, don Uchi, increíblemente tenía en su programa una sátira de cuando él fuera presidente. Él hacía las veces de presidente en el programa de televisión. Entonces,
las cosas de la vida, ante la falta de alguien que pudiera como representar una figura conocida en todo el territorio ucraniano, parece ser, lo pusieron a él en la boleta y de comediante pasó a ser presidente. Es decir, de hacer un personaje cómico como presidente pasó a ser un presidente de verdad. Como si aquí a un comediante se le ocurriera hacer un programa haciendo las veces de presidente. Como si hubieran cogido a Joaquín Victoria, que imitaba a Balaguer, y lo pusieran de presidente. Eso fue lo que sucedió Nos con hubiéramos Zelensky. reído mucho. Y Eso, quién sabe si llorado, porque, ¿verdad? Si no es una persona con conocimiento del manejo del Estado. no, Y ese era el caso de Zelensky. Ese es el caso de Zelensky. Zelensky viene de los medios televisivos de ser un comediante. Esa es la verdad. Bueno, ¿qué es lo que tiene Rusia para haber hecho una amenaza del tamaño de la que hizo, que dijo que los países que pretendan interferir en las acciones de Rusia en Ucrania, dice que sufrirán las consecuencias más grandes que hayan sufrido, consecuencias que no han sufrido jamás en la historia? Amenazar así, juntos, a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, en fin, Suecia, toda la OTAN. ¿Tiene algo o es allante? ¿Es su gestión? No, es una realidad. Es decir, cuando Putin hace este tipo de advertencia, nadie lo pone en duda. De hecho, es una advertencia que también se había hecho, tanto a la OTAN y en Estados Unidos, de que se debía tratar de no humillar a Rusia, que fue lo que los rusos entendieron. Los rusos asumieron, y eso es lo que Putin está tratando de hacer, de que a ellos los humillaron y también los engañaron. Recordemos que siempre Putin ha referido que no ha existido algo peor que el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces a Gorbachev y también al presidente Boris Yeltsin se les prometió que la OTAN no se iba a ampliar. De hecho, Ucrania vendría a ser la tercera potencia mundial en armamentos atómicos si en los acuerdos que se llevaron a cabo, como habían buenas migas con Yeltsin, se tomó la decisión de que quien se iba a encargar del armamento nuclear iba a ser la Federación Rusa. Entonces, el argumento de Putin es a Rusia se le humilló, por ejemplo, las esperanzas de vida bajaron en 10 años, Rusia llegaron los oligarcas, se hicieron de todos los medios de producción, las mafias llevaron el país a una situación insoportable de violencia, y todo esto el propio George Kennan lo había advertido. Lo que pasa es que como tenía ya 90 y pico de años, lo que dijeron en Estados Unidos, la gente ligada a la Casa Blanca, es que era un viejito que le gustaba mucho la literatura rusa, porque él decía que los rusos iban a volver nuevamente o iban a encontrar a alguien con ese nacionalismo que Putin ahora, al igual que los chinos, que son pueblos que sienten que están destinados a determinar el mundo, y efectivamente, ya en el siglo XIX tenemos una reflexión de un hombre que fue el que trabajó la democracia, es decir, hizo un trabajo sobre la democracia en América, Alexis de Tocqueville, y él decía ya en el siglo XIX, en 1835, hay dos pueblos que parece que están llamados por el destino a regir gran parte del mundo. En uno de ellos, su base es la servidumbre, que es Rusia, y en el otro es la libertad, que es Estados Unidos. Entonces, para Rusia, que siempre ha tenido ese nivel de autoritarismo y esa sociología de país fuerte, tanto es así, Don Uchi, que hoy usted le pregunta a los estudiantes rusos y Stalin, a pesar de lo que digamos en Occidente, sigue siendo un ícono. Entonces lo que hace Putin es aprovechar el nacionalismo ruso. Y esto, por supuesto, a un presidente como Putin, que sacó 50 millones de rusos a clase media y que le ha dado nuevamente un lugar
digamos, entre los decisores del planeta, lo que hace es elevarle los niveles de popularidad. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo hay un interrogante, China, que no es tan interrogante, habíamos dado el dato, se han reunido 39 veces en 6 años, Putin y Xi Jinping. Y China tiene su reclamo, al que se le ve más solidez que a lo de Rusia, incluso porque lo que dice el gobierno chino es que Taiwán es una provincia de China, ¿verdad? Que el mismo Estados Unidos reconoció hace 40 y piquito de años que China es China y no Taiwán. Algunos temen que China abra ese frente en estas circunstancias. ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, espérate, que hay un cafecito ahí que se va a enfriar, ¿verdad? Muchas gracias. Háblame de eso un poquito. Bueno, el problema radica en que la Guerra Fría cambió todo el escenario y un hombre como Henry Kissinger se dio cuenta que la mejor forma de dividir lo que sería el comunismo en ese momento era un acercamiento con la China de Mao, y se reúne con Zhou Enlai en todo aquello que conocemos en sus inicios como la diplomacia del ping-pong. Y Estados Unidos, visto los intereses, lo que hace es que saca a Taiwán del Consejo de Seguridad, donde Chiang Kai-shek había llegado luego de perder de los chinos comunistas, y ante esa situación, cuando se presenta el tema de Taiwán para discutirlo en la mesa, lo que le dicen a Kissinger es, mire, lo de Taiwán nosotros no tenemos problema, de eso hablamos después, porque los chinos tienen una concepción del tiempo distinta, pero los intereses en ese momento, lo que urgía era dejar a Taiwán fuera del Consejo de Seguridad, pero Taiwán desde el año 1895 deja de pertenecer a China porque hay unos acuerdos que se llaman Tratado de Shimonoseki, que es cuando Japón se toma entonces a Taiwán, y Taiwán regresa a formar parte de la esfera de influencia china cuando Chiang Kai-shek baja hacia esa isla que se llamaba Formosa, aunque realmente no fueron los portugueses los primeros que llegaron allí, sino los españoles. Ante esa situación de un Taiwán que llega a una mayoría de chinos Han, que es lo que explica que la presidenta Tsai Ing-wen haya tenido tan buenas migas con el presidente Trump, y que la primera llamada que el presidente Trump hiciera no fue a China, a la China de Xi Jinping, sino a Tsai Ing-wen, es que Taiwán no es completamente China, sino que Taiwán tiene más de 12 grupos étnicos que son austronesios y que no disfrutaron en los tiempos de Chiang Kai-shek del poder. Pero desde la perspectiva china, eso forma parte de su esfera de influencia, pero sobre todo por un elemento que es importante. Cuando se habla del Mar del Sur de China, si vemos que los chinos están tomando las mismas doctrinas del almirante Alfred Mahan del dominio talasocrático, porque hay un elemento importante. Las grandes potencias que ha tenido el mundo, y eso hay que verlo en clave de potencias, son las talasocráticas. Entonces China, su salida a mares abiertos lo cierra Taiwán. Si vemos a Taiwán, lo que se llama el estrecho de Taiwán, lo que tenemos es a la ciudad de Xiamen, la zona costera de Xiamen, y la parte que une a China con lo que sería el sur, es decir, Guangzhou o Cantón. Pero si miramos a Taiwán en la parte del noreste, vemos que tiene las islas de Diaoyu o Senkaku, que son las que se disputan entonces con Japón. ¿Cuál es el problema de China? Que gran parte de su comercio pasa por ahí, y si mañana a Estados Unidos o cualquier potencia se le ocurre cerrarle el paso, Taiwán es fundamental para ellos. Para los chinos, el tema de Taiwán no era un problema serio hasta que llegó Tsai Ing-wen. De hecho, el presidente Ma Ying-jeou, que era un presidente del partido Kuomintang, que era el partido del generalísimo Chiang Kai-shek, llegó a estar junto en un avión con Xi Jinping. De hecho, pierde las elecciones el Kuomintang en Taiwán porque el fervor nacionalista taiwanés sintió que había cierta traición de parte de Taiwán o de parte del Kuomintang. De hecho, Taiwán es el principal inversor extranjero que tiene China. Sí. Es decir,
Taiwán tiene un intercambio comercial importante. Además de que Taiwán fue quien ayudó a China cuando le impusieron las sanciones por los incidentes de Tiananmen. Es decir, cuando China le impusieron sanciones, quien fue a ayudar a China fueron los taiwaneses. Esta situación se pone un poco más ríspida porque Tsai Ing-wen no es del Partido Democrático Progresista, PDP, que era del presidente Chen Shui-bian, que recordemos que anduvo por la región y que terminó preso, y que es de una línea anti-China. Ahora, los chinos siguen viendo a Taiwán como una provincia rebelde. Entonces, algo que usted refería y que es bueno tomar en consideración, es que cambiamos, el mundo cambió. Se demostró ya con lo que sucedió en Ucrania y con lo que ya había sucedido con los bombardeos en Yugoslavia, que la OTAN bombardeó sin el permiso del Consejo de Seguridad, luego lo que ocurre en Irak, y después cuando Putin, tomando esos elementos de referente jurídico, dice, bueno, yo me tomo Crimea porque puedo hacer lo mismo que ustedes hicieron en Kosovo. Todo el orden internacional que se estableció después de la Guerra Fría se rompió. Y ahora lo que se teme es que, como dice el propio Kissinger, estamos en un mundo donde las hegemonías se van a imponer. Ese orden, que es el de la paz de Westfalia, que viene desde 1648, de estados soberanos, y que se dejaron las guerras religiosas a un lado, la guerra de los 30 años, la guerra de Flandes de 80 años, todo eso se va a un lado, y eso ya estaba advertido. Hay un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de 2017 que dice, ya el terrorismo no es el problema de Estados Unidos, el problema es una alianza ruso-china, y esa alianza ruso-china va a vender unos nuevos, paradigmas para gobernar el mundo. Y usted lo decía antes de entrar a la entrevista, desde Hattusil III y Ramsés II en el siglo XIV a.C., que fue la primera cumbre de dos jefes de Estado que tiene los anales de la historia de la humanidad, nunca dos jefes de Estado se habían reunido 39 veces. Pero no es solamente esto, sino que Putin y Xi Jinping se reúnen en la provincia de Shandong, específicamente en la ciudad de Qingdao, que era una antigua colonia alemana, y allí comienza lo que se llama la Organización de la Cooperación de Shanghái, que es un grupo donde están países que hay algo que no se cita, que a pesar de que India y China tienen problemas, India se abstuvo en el Consejo de Seguridad de votar en contra de Rusia. Entonces, ellos están tratando de tener un nuevo escenario en el mundo donde la hegemonía no sea ni europea ni estadounidense. Por eso es que los principales analistas dicen, es que ya estamos en un mundo post-occidental. El mundo ya, el eje no es el Atlántico de Europa y de Estados Unidos que hegemonizó el planeta por 500 años. Bueno, la verdad, señores, es que cada vez que traemos aquí a Iván Gatón, el programa El Día se convierte en un aula para aprender relaciones internacionales. Gracias, Iván, una vez más. Muchísimas gracias, Iván. De nada. En un momentito vamos a recibir aquí a un político que es un combatiente histórico por los derechos de los ciudadanos dominicanos y por la justicia social. Fidelio Despradel, toda una vida de lucha. En un momentito.